Buenas noches, ahora tenemos para ustedes las principales noticias de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. No solo en Miami hubo colombianos con acciones vergonzosas. Así quedaron los parques donde los bogotanos disfrutaron de la final de la Copa América. Más de 42.000 armas de fuego están autorizadas en Bogotá. ¿Quiénes tienen el permiso y cuáles son las restricciones? Las respuestas en esta emisión. 15% de quienes viajan en Transmilenio no pagan el pasaje. Si el recaudo no mejora, subirá la tarifa. Más de 30.000 comparendos y más de 9.000 inmovilizaciones por estacionar en sitios prohibidos. Autoridades anuncian más operativos. Alerta por aumento de muertes por infecciones respiratorias agudas. Los cambios de clima y la circulación de virus en la ciudad estarían causando más víctimas. El material reciclado puede servir hasta para construir una casa. Recuperadores de Bogotá dan ejemplo de emprendimiento. Los vinilos sobreviven al boom de las plataformas digitales. ¿Quiénes son los coleccionistas? Los veremos al final de la emisión. Gracias por preferirnos. Iniciamos ahora con información de nuestra selección Colombia, subcampeona de la Copa América 2024. Por eso vamos en directo al aeropuerto El Dorado, en donde se encuentra Harry Gaitán. Harry, ¿qué se sabe de la llegada de los jugadores? Adelante. Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenas noches para ti, también para todos los televidentes. Bueno, ¿qué se sabe de la llegada de los jugadores de la Selección Colombia? Que aproximadamente llegaron sobre las 4:45 de la tarde. ¿Quiénes? No se sabe. Claramente Álvaro Montero, el arquero, el tercer arquero del equipo, era uno de los que llegó. El resto no se conoce quién llegó porque no salieron por donde normalmente salen las personas que llegan en vuelos internacionales. Fueron sacados del aeropuerto por otro lado, entonces no los pudimos ver, pero aquí estuvimos al frente del cañón para ver si podíamos robarles al menos alguna declaración. De todos modos, hay que decir que esta Selección Colombia dejó cosas muy importantes durante esta Copa América. Y lo primero, la unión y que la gente volviera a creer en este equipo. Creo que es lo más importante que se logró en esta Copa América. A partir de ahí podemos hablar de lo deportivo. 28 partidos invicto, 10 ganando de forma consecutiva, que eso solamente lo había hecho Brasil aquí en Sudamérica. Además de eso, James Rodríguez como el mejor jugador de la Copa América, el equipo con juego limpio, James Rodríguez también con el máximo número de asistencias en este campeonato, con 6, superando las 5 que tenía Lionel Messi. Así que desde los números y lo deportivo me parece que esta Selección Colombia cumplió, más allá del subcampeonato, que no se haya logrado el título, volvió a llegar a una final después de 23 años, que es muy importante. Pero Karen, de esto y además de cómo quedaron los parques después de la celebración y varios temas más, vamos a hablar más adelante en nuestra sección deportiva. Por ahora siga usted con mucha más información. Más de 250 personas han muerto este año como consecuencia de las infecciones respiratorias agudas. En Bogotá, las cifras de enfermos por estas patologías siguen aumentando. En lo corrido de este año, en la capital se han atendido 978.644 personas por infecciones respiratorias en consulta externa o urgencias, 41.478 ciudadanos en hospitalización general y 5.189 en unidades de cuidados intensivos. Ahora en Capital les contamos cuáles son los signos de alarma de estas patologías. Enfermedades como neumonía, bronquitis, gripe y COVID-19 están en aumento en Bogotá como consecuencia de la circulación de los virus que las producen. Tanto de virus de influenza AH1N1 como de virus de influenza AH3N2. Durante el pico respiratorio por el que atraviesa la ciudad, los síntomas han estado presentes. Bloqueo, mocos, a veces carraspera en la garganta. Los cambios de temperatura generan un mayor riesgo para contraer enfermedades respiratorias. Viene uno de un día soleado y lo alcanza a coger uno la lluvia, pues tiene que afectarle. Generalmente los síntomas respiratorios desaparecen o disminuyen su intensidad con el pasar de los días, debido a la respuesta inmunológica del organismo. Sin embargo, si después de 3 días estos aumentan, es necesario consultar al médico para evitar complicaciones e incluso la muerte. Que aparece dolor en el pecho, aparece cierta, digamos, dificultad para respirar,
en los adultos de pronto un aumento de la frecuencia cardíaca. El uso del tapabocas y el autoaislamiento siguen siendo acciones importantes para evitar la propagación de los virus respiratorios. Casi siempre, si voy en el bus, me coloco el tapabocas porque me cuido. Asimismo, completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19, la influenza y la vacuna contra el virus sincital respiratorio es una herramienta para proteger la salud, principalmente de los niños menores de 5 años y los adultos mayores. El aumento del valor del pasaje en Transmilenio depende de un estudio que adelanta el gobierno distrital. El número de colados sería uno de los argumentos que justificaría un incremento en la tarifa. Veamos algunas cifras. Actualmente, el 85% de los usuarios validan su pasaje, mientras que el 15% restante ingresa de forma irregular. Las troncales con mayor evasión son la calle 13, la Caracas Sur y la Carrera 10ª. Si la situación se mantiene así, podría suceder que terminen pagando justos por pecadores. La demanda de Transmilenio en Bogotá en este momento es la más alta desde que inició su operación. La evasión del pasaje ha bajado en un 14%. Están migrando al fenómeno de las curvas que llamamos nosotros, y es que se atraviesan en la circulación de los buses, por ejemplo, en los portales, en los carriles de los buses. Hasta el momento no hemos tenido muertes en el sistema relacionado con esto, pero en todo caso vemos comportamientos muy arriesgados en este fenómeno de evasión. El operador de Transmilenio no pierde dinero por los colados, pues se le paga por contrato. El dinero sale de los impuestos de los bogotanos. Nosotros no sé qué nos pasa a los colombianos, entre más rejas, menos aguantamos. Entonces ellos les pusieron unas cosas inmensas y he visto a la gente que se pega así, se pasan, se cuelan. Mientras hacíamos este informe, evidenciamos a este hombre en su intento por evadir el pasaje en la estación San Victorino. Subió, vio un uniformado y se devolvió. Segundos en los que se expuso a un accidente de tránsito fatal. Los accidentes no solo es porque se colan de allá para acá, sino porque la gente se baja por otras partes donde no es. Una persona habitante de calle vio que el habitante pasó, pero el que está en el Transmilenio, o sea, el conduciendo, pues no se fijó. La operación anual del sistema cuesta 6 billones de pesos. Con los pasajes pagados se reciben 3 billones de pesos. El resto se financia así. 825.000 millones de pesos de respaldo del gobierno nacional, que en este año no llegaría a pagar esa cifra. El resto lo asumen los bogotanos, pero existe un costo mayor, el de las vidas perdidas. En 2023 tuvimos más de 40 accidentes relacionados con evasión y 8 muertes. Gobierno distrital y empresa estudian fuentes de ingreso para pagar el déficit, entre ellas incrementar tarifas a vehículos que no estén matriculados en Bogotá, pero sí transitan recurrentemente en la capital. Este año se han impuesto 30.000 comparendos por parquear en estacionamientos indebidos en Bogotá y las autoridades han inmovilizado 9.000 vehículos. Por esta razón, la Policía de Tránsito intensificará los operativos en las vías. Estas imágenes son frecuentes en Bogotá. Pese a la señal de tránsito de prohibido parquear, muchos dejan su vehículo estacionado, algunos abandonado durante horas en la calle. No, el no parqueo, no está, no lo veo. Y más sin embargo, yo estoy aquí en el carro, tan pronto llegue alguien que requiera que mueva el carro, yo lo requiero, yo lo muevo. Por eso es que uno muchas veces parquea pues en zonas prohibidas. Esta es la señal de tránsito que todos los conductores en Bogotá deberían respetar. Sin embargo, muchos la ven, la omiten y deciden dejar su vehículo en estado de abandono. La mayoría de la gente deja el carro todo el día, lo importante es tener un hueco en donde meterlo. Este año se han realizado más de 5.000 operativos de recuperación de espacio público, pero no son suficientes debido a la falta de conciencia y cultura ciudadana de muchos conductores. Se les puede hacer una orden de comparendo que tiene un costo aproximado de 550.000 pesos adicional al costo que tienen que pagar por los patios, ya que el vehículo también es inmovilizado. Sale más barato pagar de pronto 10.000 pesos por una hora de parqueadero, de pronto que se le lleven el carro a los patios o se le roben. Una de las estrategias fue implementar las zonas de parqueo pago, las cuales están ubicadas en 13 localidades con 8.000 cupos disponibles. Durante este año han muerto en Colombia casi 4.000 personas en accidentes de tránsito, de las cuales más de 1.500 son jóvenes. El congresista Daniel Carvalho cree que una de las causas es la falta de pericia e inexperiencia al conducir. Por eso prepara un proyecto de ley para endurecer las normas que regulan la expedición de estas licencias.
Actualmente el trámite de la licencia de conducción se hace en la ventanilla única de servicios, luego de pasar una prueba teórica y de haber aprobado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Sin embargo, para el congresista Carvalho, esos requisitos son insuficientes. Tener licencia de conducción es un privilegio, tú debes mantenerlo y si vas cometiendo faltas te van quitando puntos. Este sistema se implementó en Europa con mucho éxito, se lograron reducir 15-20% las muertes en las calles en estos países. Este año han sido expedidas 150.000 licencias nuevas de conducción en Bogotá. Para algunos conductores es urgente incrementar los controles. A veces lo entregan simplemente por el negocio, entonces pues eso perjudica porque sale mucha gente inexperta y eso ocasiona muchos accidentes. Falta como un poquito más de experiencia, maniobrabilidad. Eso sí les falta más calle antes de soltarles una moto. Para el experto Carlos Pardo, el país debe endurecer las medidas para entregar licencias de conducción, pues actualmente cualquier persona puede obtenerla. Si yo voy ahora acá al lado y me compro una moto de 1000 centímetros cúbicos, yo que he montado en moto 3 veces en mi vida, me la van a vender. Es una moto que no debería vendérsela a cualquier persona. Es que uno ve unos peladitos que salen del colegio es a manejar y no tienen experiencia, no tienen nada, y menos para manejar servicio público. El proyecto de ley buscaría crear un sistema gradual antes de expedir la licencia de conducción, donde el proceso de aprendizaje sea más duradero. Motociclistas menores de 28 años, hombres, ahí está el grueso de los colombianos que nos están muriendo en las vías y por eso es un público que yo creo que exige medidas especiales. En la legislatura que inicia este sábado será presentado el proyecto, que ya tiene apoyo de 15 congresistas. En Colombia hay 440.325 permisos para portar armas de fuego. Revisemos algunos datos. De estos, 42.922 están en Bogotá y el 80% lo usan empresas de vigilancia y departamentos de seguridad. El resto lo portan personas autorizadas que han demostrado tener algún riesgo en su integridad. Por eso, averiguamos qué restricciones hay en Bogotá y cómo están llegando armas ilegales a la capital. Desde el 2015 existe un decreto que restringe el porte de armas a nivel nacional. Bogotá no ha sido la excepción. Sin embargo, el Departamento de Control de Comercio de Armas este año ha recibido 20.863 nuevas solicitudes. En su gran mayoría las personas adquieren armas de defensa personal, pues para su seguridad propia o la de sus familias o en algunos casos para sus negocios. Las personas que quieran adquirir un arma pues lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con los requisitos, bien sea en tenencia o en porte. Pero luego encontramos el decreto de restricción al porte, lo que inhabilita a las personas, así sea alguien que adquirió un arma con un permiso de porte, pues no la puede portar por legislación. Las armas traumáticas también requieren un permiso. Básicamente, cualquier persona podía adquirir un arma de estas de letalidad reducida en el comercio. ¿Qué bastaba? Que la persona tuviera un manifiesto de aduana y una factura para decirle a la autoridad que cumplía con los requisitos. Y todavía hay gente que cree que definitivamente las armas traumáticas las puede portar de manera legal sin tener un permiso, lo cual es totalmente falso. Pero si hay controles estrictos, ¿por dónde estarían llegando las armas ilegales a Bogotá? Están ingresando por Venezuela, por Brasil, principalmente por esas fronteras terrestres. Algunas veces también llegan a los puertos. Ha encontrado una nueva modalidad en donde envían las armas por partes a través de encomiendas. El delincuente le queda más fácil ir a alquilar un arma de letalidad reducida o un arma de fuego. Los costos hemos evidenciado que efectivamente pueden ir en el día entre 200, 300, 400 mil pesos dependiendo del arma. Recuerde que en Bogotá está prohibido el porte de armas hasta el 31 de diciembre de este año. Si una persona es encontrada con un arma de fuego, las autoridades la pueden incautar y multar al poseedor. Por un arma ilegal podría ir a la cárcel de 9 a 12 años. Bogotá podría incrementar su deuda pública. El gobierno distrital prepara una solicitud de cupo de endeudamiento que se acercaría al límite que establece la ley. De ser aprobado, esos recursos se utilizarían principalmente para seguridad e infraestructura. La solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento en Bogotá sería tramitada en breve en el Consejo de la Ciudad. Aunque en un principio se estimó en 6 billones de pesos, el gobierno distrital evaluó nuevas necesidades y podría aumentar su monto a 8 billones. Buena parte de esos recursos van a seguridad en un sentido más integral, que involucre también mucho mejor alumbrado en la ciudad, que involucre también mejor disposición de los residuos.
Infraestructura, educación y salud serían los otros rubros importantes en la repartición de recursos. La administración Galán puede lograr la aprobación del cupo, pero no necesariamente usarlo, pues el desembolso del dinero no es inmediato. Lo necesitamos realmente, la ciudad está en una situación crítica en materia financiera y en ese sentido el cupo de endeudamiento es una buena salida, con una consigna siempre, que es austeridad. Bogotá casi llegaría al techo de la deuda permitida que puede adquirir. Esto gracias a la modificación en pandemia del límite de endeudamiento que lo dejó en un 100%. Para reducir la contaminación por plásticos y la tala de bosques, muchas familias encontraron en el reciclaje una opción para elaborar madera plástica. Aquí les contamos cómo se fabrica y para qué se utiliza. Como Lady, hay cientos de familias que se dedican al reciclaje como forma de trabajo. Así alargan la vida útil de materiales como el plástico. Acá, ¿qué hacemos? Nos especificamos en los plásticos, hacemos la separación con controles de calidad, una separación adecuada de los materiales, polietilenos, polipropilenos, coextruidos. Prácticamente lo que estamos haciendo, digamos, es por el medio ambiente, porque sabe que, digámosle, que todos esos son recursos, todo esto es aprovechable. La madera plástica se convirtió en la mejor alternativa para reemplazar el uso de madera en construcciones o muebles y a su vez transformarse en una opción ecoamigable. Aquí lo separamos por resinas, es el primer paso que se hace. Luego se hace una mezcla de todos los componentes de los diferentes tipos de plásticos y finalmente ya pasamos al proceso de extrusión. En este proceso pasa por un tornillo sin fin que es alimentado de este tipo de plásticos que en cada zona tiene una temperatura diferente que los va fundiendo. Y ya de acuerdo al molde que se instale, salen las piezas de madera. Usualmente las tecnologías no permiten que esos plásticos tipo 7 sean reciclados, pero la madera plástica le da una segunda oportunidad a estos plásticos. Hace más de 6 años nació esta iniciativa que reutiliza los empaques de dulces, papas fritas y de productos al granel como legumbres, bolsas de lácteos, para convertirlos en este tipo de madera. Que no debe ir, en muchas botellitas encontramos los cepillos de diente, los residuos sanitarios, agujas. Evitamos un poco la tala de árboles y segundo que todo, pues digamos una de las propiedades es que esta madera no necesita mantenimiento y es muy resistente a la humedad y para trabajos a la intemperie. Mesas, sillas, portavasos, muebles, hasta camas para perros o gatos y grandes estructuras como casas son apenas una muestra de los objetos que se pueden fabricar con material recuperado. Próximo jueves culmina el primer ciclo del nuevo modelo de racionamiento de agua que desde el 1 de julio se aplica día de por medio en la ciudad. En medio de la medida y con corte al 14 de julio, el nivel del sistema hídrico de Chingaza alcanza el 45,60% frente a la meta trazada por el distrito del 70% para octubre de este año. El nivel de consumo de los bogotanos es de 16,49 metros cúbicos por segundo. Y 40 mujeres de Sumapaz recibieron por primera vez sus licencias de conducción. Para muchas de ellas significa más que un simple documento. Puede ser una oportunidad para ser independientes, cumplir el sueño de manejar y emprender sus proyectos en las zonas rurales de Bogotá. Tan grandes como los sueños de doña Balbina son los de otras mujeres sumapaceñas, campesinas y emprendedoras. Ellas se subieron a un carro, aprendieron a conducir y vencieron uno de los miedos que las acompañó durante años. Nos permite ser más independientes hacia nosotras mismas, nos permite transportarnos a nuestros trabajos. Nos damos de cuenta que esto saca totalmente de la rutina a todas las mujeres. Para muchas de ellas no se trata solo de una licencia para conducir. Ese documento les podría dar más independencia en sus familias y contribuir a su economía. Hoy tienen en mente posibles emprendimientos y oportunidades para manejar vehículos de servicio público. Podemos en cualquier urgencia poder responder a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Ganan independencia en sus hogares, disminuyen también esa brecha de empleabilidad que hay entre hombres y mujeres, obteniendo su licencia C1 para poder conducir vehículos públicos a nivel nacional. La alcaldía local de Sumapaz ha apoyado la capacitación de otras 28 mujeres y esperan que el próximo año más mujeres campesinas puedan tener su pase. Retomamos conexión desde el aeropuerto, donde sobre las 4:45 llegaron los jugadores de la Selección Colombia y precisamente vamos a hablar del balance que dejó esta selección en la Copa América. Lo primero que decir, recuperó
que la gente creyera en el equipo después de lo sucedido tras la no clasificación del Mundial de Qatar. Pero veamos la nota de los números que dejó la Selección Colombia y lo que piensa la gente sobre este equipo de Néstor Lorenzo. De entrada, 28 partidos sin perder. La seguidilla más larga en la historia de Colombia y de ellos 10 consecutivos ganando. Solo Brasil tenía el mismo número. Hemos visto evolución de los jugadores más jóvenes en los entrenamientos, que bueno, Colombia tiene futuro, tiene jugadores de mucha categoría para el futuro. Ese futuro que ve el estratega también lo sienten los aficionados de la selección. Y es que en esta Copa el amor revivió. Nos volvió a enamorar y nos hizo creer bastante. Nos hizo ilusionarnos, nos hizo unirnos como país. En el ciclo de Lorenzo, Colombia ha recibido 17 goles y ha marcado 50. El equipo se volvió fuerte en el frente de ataque y de la mano del hombre que volvió al corazón de los hinchas, James Rodríguez. El pelado se puso la camiseta al 110%. Hasta el último momento entregó lo que tenía él como persona y como jugador. El dolor de la derrota es fuerte, pero para llegar a la victoria se necesita un proceso. Esto fue una final perdida, pero es una muestra de que es un aprendizaje. Y si Colombia aprende esta final, seguramente las próximas finales no va a volver a pasar. Colombia plantó cara ante el campeón del mundo. Esa selección argentina que antes de llegar a este momento dulce y de títulos, perdió 2 Copas América seguidas y un Mundial de Fútbol. Y la final de la Copa América ustedes la pudieron ver, por lo menos los bogotanos, en 3 parques de la ciudad. Simón Bolívar, Parque de la 93 y Timisa. Lastimosamente, tras finalizar el compromiso, terminaron en un estado lamentable. Veamos la nota. Este era el panorama de los parques después de la final de la Copa América. Suciedad completa. Falta de cultura de nosotros mismos, de la falta de cuidado, de interés, de amor por los parques y por lo que nos pertenece. El más afectado fue el Parque de la 93. Es muy deprimente, no cuidamos y imagínate, se perdió, entonces ¿qué hubiera pasado donde se ganara? Se hubiera traído la copa que... La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, Consuelo Ordóñez de Rincón, aseguró que se recogieron cerca de 13 toneladas de desechos en el Parque de la 93. Una situación muy lamentable de un exceso de desechos sobre las zonas verdes, sobre los senderos, sobre los andenes. Por eso, el llamado a la ciudadanía es a cuidar estos espacios que embellecen la ciudad. Si no quieres tener que limpiar lo que está sucio, no ensucie lo que está limpio. Ese es un principio básico que quisiéramos que todos los bogotanos incorporaran. No solo la selección perdió, Bogotá también se vio afectada por la basura que quedó tras el encuentro. Y atención porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, estuvo detenido en Miami. ¿Y por qué estuvo detenido? Pues les contamos, al parecer el dirigente protagonizó una pelea con las personas de seguridad del estadio donde se jugó la final precisamente de la Copa América. Y junto a Yesurún estuvo detenido también su hijo Yamil. Ambos fueron acusados de agresión a la autoridad. Sin embargo, presentaron las declaraciones y finalmente fueron dejados en libertad bajo fianza. Así terminamos los deportes. Muy buenas noches y bienvenidos a La Cultura. Hablar de vinilos en esta época en donde la música en su gran mayoría se oye de manera digital es para muchos una gran novedad. Nos dimos a la tarea de averiguar cómo se mueve el mercado de la música en formato vinilos aquí en Bogotá. En un momento donde las plataformas digitales son el principal medio para disfrutar de la música, muchos podrían preguntarse si se siguen comprando vinilos. De hecho, me acerqué a esta tienda para comprar mi primer tornamesa, ya que pues normalmente uno está consumiendo puros sonidos digitales. La práctica de colocar su vinilo, guardar sus vinilos, coleccionar sus vinilos, el desgaste de los vinilos, siento que sería bueno volver a ese tiempo anterior. Yo siento que poco a poco se ha venido dando, sobre todo porque los nuevos artistas también están yendo a ese formato. Una de las tiendas pioneras de discos de vinilo en Bogotá se mudó a una casa más grande para continuar acercando la música a los nostálgicos del formato. Nos cambiamos a una casa muy grande, muy chévere, y estamos celebrando hoy esta inauguración.
para los que somos coleccionistas y melómanos que sabemos cómo apreciar ese sonido, es el formato ideal. Comprar un vinilo no es solo descargar una playlist. Aquí los melómanos se encuentran, conversan y comparten, no solo los que hacen música, sino también los que la disfrutan. Además de tener vinilos y tener CDs y tener tornamesas y una cantidad de cosas lindas, hacemos showcases, toques, lo llamamos sesiones RPM, hacemos tardes de coleccionistas, como que básicamente abrimos el espacio para que la música nos inunde. Estos espacios demuestran que el vinilo todavía se mantiene como el formato favorito para los coleccionistas, los amantes de la música y aquellos jóvenes a los que les parece una novedad. Los talleres de biosanación no solo buscan desarrollar habilidades artísticas, sino también ofrecer un espacio de sanación y crecimiento personal para las personas que están en proceso de dejar las drogas. Los talleres de formación artística con enfoque en biosanación son una forma de ayudar a los jóvenes en proceso de reeducación por el consumo de sustancias psicoactivas. A través de 9 festivales que llevamos presentando a estos muchachos, nos hemos dado cuenta que cada vez ellos adquieren más herramientas para su trabajo en sociedad, para su reeducación. Los talleres proporcionan a los participantes herramientas y habilidades que les permiten desarrollar su creatividad. Ellos comienzan a expresarse de una mejor manera, comienzan a ver sus sentires, a unirse con los compañeros. El teatro se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal, promoviendo la autoexploración, la empatía y el crecimiento emocional. Poder aprender a utilizar estas herramientas para comunicarse con la sociedad y para poder transformar su realidad también. A través de la actuación, la expresión corporal y el trabajo en grupo, los participantes pueden explorar sus emociones, enfrentar sus miedos y traumas y encontrar nuevas formas de interpretar y entender sus historias personales. El Teatro La Conspiración presenta su obra Vuelo de Himenóptera hasta el próximo 20 de julio en la Factoría Tino Fernández. La obra utiliza la danza, la música y la luz para desafiar las fronteras convencionales entre el arte y la ciencia. Además, no solo deleita los sentidos con su innovadora fusión de disciplinas, sino que también invita al público a reflexionar sobre la crisis de sostenibilidad y el medio ambiente. El grupo Himenópteras pues comprende las abejas, los abejorros, las hormigas, y quisimos poner esto escénico como una especie de denuncia, como para abrir un debate un poco sobre la situación en la que está pasando en varias regiones del planeta unos fenómenos de extinciones de abejas. Y hasta aquí la información cultural, Karen. Nos vemos mañana con muchísimo más. Mireya, gracias, y con la información cultural finalizamos nuestra emisión de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.